El próximo 31 de enero de 2017 es la fecha límite para que la Asamblea Constituyente entregue la Constitución de la Ciudad de México, con la que se va a sustituir al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo será la Ciudad de México después de la promulgación de su Constitución? Bueno, primero nos convierte en entidad federativa, en una forma mucho más plena que la que teníamos o hemos tenido hasta ahora con el Estatuto de Gobierno de la ciudad. No hay que cantar victoria de que esto se convierta de inmediato en una situación que antes no habíamos visto. Es un proceso en el que se da un paso nuevo, se da un salto en el sentido de tener mayor autonomía política, y la ciudadanía, al final de cuentas, y la sociedad de la Ciudad de México es la que va a decidir para dónde quiere que vaya esta ciudad. Se puede convertir en una ciudad del conocimiento, sí, no hecha ex profeso para convertirse en tal, ya lo es, pero puede potenciarse precisamente para que esta sea una de las ciudades más creativas de la República. Mucho se analiza y se discute cuál va a ser nuestro gentilicio. La Real Academia de la Lengua Española propone el término mexiqueños, pero hay quien prefiere capitalinos, hay quien dice que chilangos. ¿Cuál será la opción de nuestros notables? Yo creo que por ahora lo más digno que se ha mencionado es capitalinos. Sé que tiene posible jiribilla, porque visto desde fuera de la Ciudad de México puede verse como esos los capitalinos, en lugar de los chihuahuenses o los mexiquenses o los neoloneses, sí, o los sonorenses. Bueno, pero pues algo tendrá que ser. Sin embargo, yo creo que al final va a ser la gente la que se ponga el nombre. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?